Buenas, buenas. Bienvenidos a la clase de microbiología y parasitología. Hoy estaremos enfocando el bloque de cestodos. Los platelmintos, como sabemos, plat significa plano, helminth, gusano, se dividen en dos clases. La clase cestoda, que serían los cestodos, el bloque que hoy estaremos desarrollando, y trematoda, que serían las duelas. Los trematodos tenemos desarrollados en otro bloque. Los cestodos están formados por dos partes principales. Una cabeza que generalmente es redonda, como podemos observar aquí, y en esta cabeza, que la denominamos escólex, además podemos observar que se desprende de un cuerpo plano multisegmentado que se denomina proglótide, o proglótida también, como se la menciona, como podemos observar mejor en esta imagen. El escólex posee mecanismos especializados de adhesión a las paredes intestinales. Básicamente posee ventosas, ¿sí? Y podemos encontrar también garfios, surcos de succión. El gusano crece añadiendo siempre nuevas proglótidas, ¿sí? Desde su centro germinal próximo al escólex. Las proglótidas más viejas en el extremo distal son grávidas y producen muchos huevos que se excretan con las heces y se transmiten a varios huéspedes intermediarios, como el caso del ganado vacuno, porcino y hasta los peces. Los seres humanos suelen adquirir la infección cuando ingieren carne poco cocinada y que está infectada con estas larvas. Sin embargo, en dos enfermedades humanas muy importantes, como por ejemplo la cistisarcosis y la hidatidosis, lo que se ingiere son los huevos y la enfermedad la producen las larvas. Existen 4 cestodos médicamente importantes que estaremos mencionando aquí: Taenia solium, Taenia saginata, Diphyllobotrium latum y Echinococcus granulosus. Vamos a ir viendo sus características, las etapas médicamente relevantes en su ciclo biológico y también vamos a ver otros 3 cestodos de menor relevancia, ¿sí? En el grupo de los Echinococcus tenemos al Multilocularis y también a la Hymenoplepis nana. Y en este bloque muchas veces se mencionan al Dipylidium caninum, que justamente estaremos mencionando a grandes rasgos. Entonces, los contenidos a desarrollar aquí serían Taenia saginata, Solium, Hymenoplepis nana, diminuta, Diphyllobotrium spp, Echinococcus granulosus. Teniasis. En este grupo tenemos dos patógenos humanos importantes dentro del género de Taenia. Le tenemos a la Taenia solium, que es el cestodo del cerdo, y la Taenia saginata, que es el cestodo vacuno. Como mencionamos, la Taenia saginata, que es el cestodo del ganado vacuno, podemos tener como hospedero intermediario a las vacas. Y en el caso de la Taenia solium, tenemos como hospedero intermediario al cerdo. En la teniasis, la característica importante que posee tanto la Taenia saginata como la Taenia solium, en el caso del cuerpo o también denominado estróbilo, es que es del tipo plano, de color blanco nacarado, que puede alcanzar de 4 a 10 metros de largo en el caso de la Taenia saginata y hasta 5 metros en la Taenia solium. Está formado por un escólex y 3 tipos de proglótides:
inmaduros, maduros y grávidos. En cuanto al Scolex, podemos diferenciar tanto para la Taenia saginata como Taenia solium que existen unas pequeñas diferencias muy relevantes, por cierto. En el caso de la Taenia saginata tenemos que mide entre 1 a 2 milímetros de diámetro y presenta 4 ventosas. Tiene una predilección por el ilium. En el caso de la Taenia solium podemos ver de que mide entre 0.5 a 1 milímetro de diámetro, presenta 4 ventosas y un rostelo y una doble corona de ganchos, y tiene una predilección por el duodeno. En cuanto a las proglotides, la Taenia saginata tiene proglotides grávidas que pueden tener unas 12 ramas uterinas, y en el caso de la Taenia solium las proglotides grávidas tienen menos de 12 ramas uterinas. Esto es importante en el momento de identificar cuando en las heces del paciente se presenta estas proglótides. Al observar el microscopio, por esa diferencia de numeración de ramas uterinas, se puede realizar la identificación de cuál especie de Taenia está presentando el paciente. En cuanto al huevo, la Taenia saginata y la Taenia solium tienen unos huevos redondeados de 30 a 40 micrómetros, con una envoltura gruesa y lisa con líneas transversales pareciendo un solcito, una presentación radiada. En su interior se encuentra el embrión, o también denominado oncósfera, y son infectantes desde el momento de la puesta. La larva, tanto para la Taenia solium como saginata, podemos observar que tiene una forma enquistada, oval, de doble membrana. La parte externa es continua y la interna es invaginada hacia el interior. ¿Para qué? Para formar el Scolex con sus 4 ventosas y ganchos, si es que son armadas, y mide aproximadamente de 5 a 50 milímetros de diámetro. Tiene un aspecto translúcido. Acá podemos ver los Cysticercus bovis y acá los Cysticercus cellulosae. En cuanto a su ciclo de vida, tenemos que tener en cuenta que para la Taenia el parásito es del tipo diheteroxeno. Tiene como hospedero definitivo al humano y como hospedero intermedio, dependiendo de la especie, si es saginata, al ganado bovino, y si es solium, al ganado porcino. El reservorio serían los humanos y la forma infectante es el Cysticercus, tanto bovis o cellulosae. La vía de transmisión sería la vía digestiva a través de la ingesta de carnes crudas o mal cocidas de estos animales. En cuanto al ciclo de vida, el ser humano se infecta al comer carne de cerdo o carne vacuna, cruda o poco cocida, que contiene las larvas en forma de vesículas denominadas cisticercos. Un cisticerco consiste en esta vesícula del tamaño de un poroto, de un guisante, que está llena de fluido con un Scolex que está invaginado. Entonces, la persona al ingerir esta carne mal cocida, en el intestino delgado las larvas se adhieren a la pared intestinal y tardan aproximadamente unos 3 meses en convertirse en gusanos adultos que pueden llegar a medir hasta 5 metros en el caso de la Taenia solium. Las proglótides terminales grávidas y repletas de los huevos se desenganchan diariamente en las heces del
hospedero. Estas proglótides están repletas de huevos y una vez en las heces pueden ser ingeridas accidentalmente tanto por el cerdo o por las vacas. Y de esta manera se infectan estos animales. Es importante destacar que los cerdos se infectan con los huevos de los gusanos, por lo que será la forma larvaria cisticerco, la que vamos a encontrar en el cerdo. Una vez en el intestino de estos animales, cada huevo da lugar a un embrión con 6 garfios, que sería la oncósfera en el caso de la Taenia solium, ¿sí? Los embriones van a penetrar en los vasos sanguíneos y van a viajar hacia el músculo esquelético. En el músculo se van a transformar en cisticercos y permanecer en este estado hasta que son ingeridos por los seres humanos. Entonces los seres humanos serían, en este caso, el hospedador definitivo, mientras que los cerdos o las vacas serían sus hospedadores intermedios. En la cistisarcosis, lo que tenemos es que cuando un individuo ingiere los huevos de gusano con agua, con comida, que han sido contaminados con las heces humanas, aparece una secuencia sumamente peligrosa. Es importante tener en cuenta que en la cistisarcosis los seres humanos se infectan con huevos excretados desde las heces humanas, no al ingerir un cerdo poco cocido o una carne de vaca poco cocida. Tanto los cerdos como las vacas tampoco tienen en su intestino el gusano adulto, es decir, no desarrollan la teniasis, de manera que no son fuente de los huevos que pueden causar la cistisarcosis en el caso de los seres humanos. Los huevos se desarrollan en el intestino delgado y las oncósferas penetran a través de la pared hacia los vasos sanguíneos y pueden diseminarse a muchos órganos, especialmente en los ojos, el sistema nervioso, en el cerebro, en donde se van a enquistar formando los cisticercos. Entonces, tenemos la cistisarcosis, en donde el agente etiológico sería la Taenia solium y es la forma infectante en el huevo embrionado. En cuanto a la patogenia, suelen ser una parasitosis única, o sea, una sola tenia o un solo gusano. El parásito adulto apenas produce alteraciones en el organismo, irritación mecánica de las mucosas, microtraumas localizados, exfoliación tóxica. En cuanto a la cistisarcosis, las larvas entran en la circulación y se establecen en tejido celular subcutáneo, músculos, estriados, sistema nervioso central, ojos. Pueden causar compresión, obstrucción y también toxicidad. Este es un cisticerco removido del cerebro. Y esta es la apariencia justamente del quiste en tejido celular subcutáneo. En cuanto a la epidemiología, mencionamos que es una zoonosis, es cosmopolita. En el caso de la Taenia saginata es frecuente en África, Kenia, Etiopía, América Latina. Y la Taenia solium es frecuente en África, en América Latina, India, sudeste de Asia y China. Los sectores más vulnerables son las áreas rurales, los granjeros y manipuladores de alimentos cárnicos. Para el diagnóstico macroscópico se realiza un examen de la proglótide con tinción de tinta china y el conteo de las ramas uterinas para su diferenciación de especies. Y en el caso que caiga la larva, entonces lo que se realiza es una observación del Scolex.
En el diagnóstico microscópico hablamos de muestras que serían del tipo material, fecal. Hablamos de las heces en donde vamos a encontrar los huevos. Podemos realizar el método directo, simple, donde tenemos un frotis húmedo con Lugol o eosina, y un método concentrado, el de Willis o Rich. La prevención y control sería cocinar bien la carne, evitar el fecalismo al aire libre, evacuación sanitaria de las heces, evitando la contaminación del manto freático, no utilizar las excretas como abono, inspección veterinaria al ganado, tratamiento de los individuos infectados. En el caso de prevención y control de la cistisarcosis sería evitar el fecalismo al aire libre, no utilizar las excretas como abono, hervir el agua, el buen lavado de frutas y vegetales, proteger los alimentos de vectores mecánicos y el tratamiento de los individuos infectados. Himenolepiosis. Dentro de este grupo tenemos a las especies de Hymenopletis nana e Hymenopletis diminuta. La característica de ellos es que corresponden a cestodos de tamaño muy pequeño. En el caso de la Hymenopletis nana hablamos de 15 a 45 milímetros de longitud con un escólex provisto de 4 ventosas y ganchos. En el caso de la Hymenopletis diminuta tenemos que es de 20 a 60 centímetros de longitud. El escólex está provisto de 4 ventosas. Son frecuentes en América del Sur y en zonas del Mediterráneo. En la himenolepiosis podemos ver una zoonosis que parasita el intestino delgado de los seres humanos, que es un hospedero accidental. En el caso de la Hymenopletis nana tiene como ciclo de autoinfección y puede transmitirse de persona a persona. El diagnóstico se basa en la identificación de huevos en heces o en algún fragmento del adulto. Difilobotriosis. Dentro de este grupo tenemos principalmente al Difilobotrium latum, que es el gusano del pez y que, como mencionamos, causa la enfermedad difilobotriosis. El Difilobotrium es el cestodo de mayor longitud que afecta al hombre, de 2 a 10 metros de longitud y en ocasiones hasta 15 o 20 metros. Sus órganos de fijación son dos hendiduras alargadas llamadas otridias. Produce anemia megaloblástica por déficit de la vitamina B12 en los pacientes afectados y el diagnóstico se basa en la identificación de huevos en heces o en algún fragmento del adulto. El Difilobotrium tiene un ciclo de vida del tipo poliheteroxeno, parasita el intestino delgado del hombre y otros animales de hábitos piscívoros y la infección es adquirida por la ingestión de carne de pescado cruda o insuficientemente cocinada, la que va a estar contaminada con las larvas plerocercoides. Aquí podemos ver una presentación del Difilobotrium. A diferencia de todos los otros cestodos que tienen ventosas, el escólex del Difilobotrium latum tiene dos surcos de succión mediante los cuales el gusano se adhiere a la pared intestinal. El escólex no tiene garfios, a diferencia de la Taenia solium y del Echinococcus. Sus proglótides son más anchas que largas y el útero grávido tiene la forma de roseta, como se puede observar aquí. A diferencia de los huevos de los otros gusanos, que son redondos,
Los huevos del Diffilobotrium latum son ovales y tienen una abertura en forma de cubierta. Esa abertura se le llama operculum. En un extremo generalmente lo presentan. El Diffilobotrium latum es el cestodo más largo, como mencionamos, que puede medir hasta 15 o inclusive más metros. El hombre se va a infectar al ingerir el pescado crudo o poco cocido con estas larvas. Echinococcus granulosus, viendo la enfermedad que puede causar, que sería la equinococosis o hidatidosis. Podemos ver de que en este caso el cestodo es pequeño, de 2 a 10 milímetros de longitud, con un escólex con 4 ventosas y una doble corona de ganchos. Su estróbilo está formado por 2 a 5 proglótides. El parásito es diheteroxeno, tiene como hospedero definitivo a los perros y hospederos intermediarios que podrían ser habitualmente ovejas, bovinos y accidentalmente los humanos. Y allí hablamos de zoonosis. La forma infectante sería el quiste hidatídico, que podemos encontrar en hígado, pulmón, cavidad abdominal, sistema nervioso central e inclusive riñón. La vía de transmisión es de tipo digestiva y el diagnóstico se basa en la observación macroscópica del quiste, el examen microscópico de su contenido y los estudios inmunológicos y radiológicos.